Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bendecidos? Gloria al Rey. Vamos a dar inicio en este comienzo electivo de la Escuela Ramá, un tema muy apasionante, un tema que a medida que pasa el tiempo, Dios sigue trayendo más profundidad, más revelación, más comprensión de lo que fue desde el inicio. Y esta palabra iniquidad, quiero que al menos usted pueda apuntar y recordar tres cosas importantes. Vamos a dar el significado de qué quiere decir iniquidad. Vamos a ver la fuente o de dónde proviene o dónde se gestó la iniquidad. Y tercero, cómo ser libre de la iniquidad. La iniquidad no se puede reprender, por lo tanto, solo hay una forma de ser libre de la iniquidad y es a través del arrepentimiento y la humillación. Quiero que veamos en primer lugar Isaías 59, lo que el profeta comienza bajo la inspiración del Espíritu Santo a revelar al pueblo de Israel sobre qué es lo que separa al hombre de Dios, y es la iniquidad. Y es importante que entendamos esto. La iniquidad no es el pecado. Si pudiésemos hacer un gráfico, si usted me acompaña con su imaginación, si pudiésemos tener una pizarra y dibujar un árbol, dibujaríamos un árbol con sus raíces, con su tallo, con sus ramas y con sus frutos. El fruto es el pecado, o sea, es lo que se ve o es lo que la persona puede decir, bueno, yo tengo este resultado por causa del pecado de adulterio, de fornicación o cualquier otra cosa en la cual nosotros tengamos conocimiento del pecado. Pero si yo saco el pecado nada más, y la sangre del Señor es más que suficiente para el perdón de todo pecado, pero el punto no es ese, porque las ramas van a sostener el fruto y las ramas tienen que ver con maldiciones. Pero si yo voy a ir más profundo y solamente rompo la maldición, el problema está que si yo no ataco la raíz va a comenzar a hacer que la savia del árbol comience a cobrar vida y nuevamente en forma futura se van a dar luz nuevos pecados. Ahora, entienda bien esto, la raíz tiene que ver con la iniquidad. Cuando yo ataco la raíz, entonces todo el árbol va a terminar siendo secado, desarraigado, para que luego se pueda plantar y edificar lo de Dios. Dice Isaías capítulo 59, verso 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese cómo primero habla de iniquidad y luego habla de pecado, haciendo la diferencia. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vos, dice, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad. Anote otro punto. Iniquidad es sinónimo de maldad. Cuando usted lea en las Escrituras la palabra maldad, usted tiene que asociarla con la palabra iniquidad. La palabra iniquidad
viene de la palabra awom, que quiere decir lo torcido, lo pervertido, lo que está plenamente torcido. Ese es el significado real de la palabra iniquidad. O sea, tiene que ver con lo torcido, con lo que está torcido en una persona que ama a Dios, que busca a Dios, pero hay una esencia, hay una genética, hay un ADN que se llama iniquidad, que viene afectando de generación en generación, y quiero que siga buscando luego en Éxodo capítulo 34, verso 7 en adelante. Y terminamos de leer este pasaje de Isaías. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades, o sea, iniquidades, y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspid y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña. Esta está en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento. Qué tremendo. Hay en sus caminos, no conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son, ¿qué cosa? Torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Qué impresionante es ver la operación de la iniquidad, cómo trabaja, cómo opera a través de lo que tiene que ver las maldiciones ancestrales. Dijimos, iniquidad quiere decir awón, sinónimo de maldad, torcido. Y la iniquidad tiene que ver con un ADN, con una genética. Esa es la primera pregunta a la cual ya dimos respuesta. La segunda pregunta sería la siguiente: ¿dónde nace? Y eso está, luego lo vamos a leer, Ezequiel 28:14, en Luzbel. Pero quiero que me acompañe ahora en Éxodo capítulo 34, verso 7. Que guarda misericordia a millares. Dios está hablando a Moisés. Que perdona la iniquidad. Escuche esto. Fíjese la separación. Usted ve una coma. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Dios está haciendo una separación y le está hablando a Moisés. Moisés está intercediendo por el pueblo. Y Dios le está enseñando y mostrándole a Moisés que Dios no pasaría por inocente al malvado, o sea, el que hace iniquidad o el que tiene iniquidad, sino que Él visitaría. Decirle a tu vecino en esta mañana, Dios está visitando nuestras iniquidades. Mínimamente, en esta mañana, Dios quiere que entiendas que Él quiere desarraigar, arrancar la raíz. ¿Para qué cosa? Para que al menos maldiciones de 4 generaciones sean totalmente desarraigadas. Y lo que Dios comienza en esta mañana no termina aquí, o lo que va a continuar a la tarde, sino que es un proceso continuo y constante que me va llevando a la liberación plena. Fíjate esto, que
en un momento cuando la mujer sirofenicia fue donde estaba Jesús para clamarle por su hija que estaba con graves problemas de espíritus inmundo, atada, endemoniada. Entonces el Señor le dice: no es justo tomar el pan de los hijos. ¿De quién es el pan? Mío, diga. El pan no solamente representa a Jesús, el pan representa la liberación. No es justo tomar de los hijos el pan y darle a los perrillos. Ahora fíjate esto, qué tremendo. La actitud de la mujer fue la actitud de ver la liberación en su hija. Yo tengo que tener la actitud correcta en esta mañana de ser completamente libre. ¿A qué cosa? A las iniquidades que afectaron mi vida, mis padres, mis parientes, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. O sea, la iniquidad tiene que ver con las cosas torcidas por las cuales muchas veces muchos matrimonios, y he conversado y he ministrado y he escuchado a lo largo de todos estos años en mi caminar con Dios, y sobre todo después de entender de cómo trabaja la iniquidad, matrimonios que me dijeron: profeta o pastor, yo me he casado virgen con mi esposa, no caímos en pecado, pero hoy estamos viviendo una situación donde la separación es inminente. O sea, la pregunta del millón: ¿cómo puede ser si dos personas que se amaron, que se cuidaron antes de llegar al altar, pero que hoy, frente a circunstancias y situaciones y fuerzas que operan en su interior, ¿por qué causa? Porque aún dentro de la parentela hubo siempre un espíritu de divorcio. No importa de qué manera o de qué forma se pudiesen haber dado las circunstancias, pero una de las problemáticas de las familias y el ADN de Luzbel metido a través del pecado, la perversión y todo lo torcido, comienza a torcer aquellos principios que tú escuchaste en la palabra. Y de repente comenzamos a detectar que estamos viviendo situaciones que tal vez vivieron nuestros padres. Así como la iniquidad es un ADN, en el ADN del hombre hay memorias genéticas donde nosotros cuando nacemos tenemos un parecer a papá, a mamá, los ojos, el pelo, los dedos, lo que sea. Hay un parecer, hay una prolongación. Y yo escuché algo tremendo estos días del nacimiento de la nueva nieta de don Álamo. ¿Qué genética que tienen los Álamos? Todo lo que nace se parecen a los Álamos. Qué tremendo es ver la prolongación, el parecido, la semejanza. O sea, eso se hereda. Y de la misma manera, lo espiritual también se hereda. Porque eso tiene que ver con un legado. Eso tiene que ver con un legado espiritual. Por eso es que las iniquidades ancestrales que han perseguido a través de enfermedades, cánceres, tumores, problemas de diabetes y una serie de enfermedades, problemas arteriales, problemas de presión alta, de presión baja, etcétera, etcétera. Si tú haces una lista de enfermedades que tu papá, tu mamá, o tu tío, tu tía, o tu hermano han atravesado, hay personas que dicen: bueno, mi papá murió a los 50 años porque tuvo un cáncer, mi abuelo también
mi hermano mayor también, y yo que ya estoy llegando a los 50, seguro que me tengo que preparar para morir. Hay personas que por su ignorancia abrazan estas situaciones que se dan en la vida. Pero cuando yo comienzo a recibir revelación y de entender de que yo puedo ser libre de la iniquidad, o sea, es un patrón, escuche bien, es un patrón que se repite en todas las familias. El tema de los vicios, alcoholismo, cigarrillo, droga, iniquidades en enfermedades, iniquidades en la idolatría, en el ocultismo. ¿Sabe por qué es necesario y es importante cuando tú comienzas a entender sobre el espíritu de la profecía, lo profético? Yo necesito realmente ser libre de toda iniquidad que un día, por mi ignorancia y la ignorancia tal vez de mis padres o de la familia donde yo fui criado, me quisieron hacer incursionar. Entonces, si una persona no es libre de las iniquidades, escuche, de la brujería, del ocultismo y de las cosas que se hizo por ignorancia, eso puede ser una gran influencia, escuche bien, para luego desarrollar el don profético. Porque lo del enemigo se parece, pero no es. Ay, profeta, usted sabe, yo tengo como una premonición. Me acuerdo de mi abuelita que me decía eso y de que yo tenía un don. Entonces nosotros aplaudimos la ignorancia. Qué tremendo, esto tiene un don profético, nunca lo sabía. No. Lo que pasa es que le fue transferido por iniquidad lo otro, que es falso. Y encontramos una gran problemática en muchos lugares donde gente se levanta a profetizar y nunca fue libre de iniquidad. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el lugar está expuesto a un espíritu de brujería. ¿Se da cuenta? Por eso es que yo necesito renunciar a toda iniquidad. Si por alguna razón, mire, yo cuando era pequeño, escuche esto, mi mamá me llevaba al curandero. Hermano, yo tenía un terror para ir a verle a ese viejo desgraciado. Un altar lleno de imágenes y de velas y de alcohol y le dejaban dinero ahí. Y el punto es que mi madre, por causa de mi abuela, con ascendencia desde el Brasil, a través de la religiosidad, la idolatría, el catolicismo, mi madre había heredado el curar el empacho, mi madre había heredado el hacer ciertos artilugios. Yo me acuerdo, yo era chico y yo pisaba sobre la ceniza una vez que ella dejaba que se enfríe el carbón y había ceniza. Entonces cuando te dolía la ingle o algo en el cuerpo, ella te hacía pisar y con un cuchillo, escuche, te pasaba por entre medio de los dedos y hacía una oración en portugués. Mira, hermano, yo vine a Cristo, pedí perdón por mis pecados, pero nunca había renunciado a esas iniquidades. Cuando lo entendí en el 2006, yo corrí a los pies de Cristo y le dije, Señor, libérame de estas cosas. Acá no está en cuestionamiento el tema de la salvación. En el momento que tú recibiste a Cristo, el sacrificio de Él es más que suficiente para el perdón de pecado. Pero el punto es que nunca nos enseñaron de cómo trabaja la iniquidad. De cómo yo a veces tengo que estar luchando con áreas de mi vida en el área de la perversión sexual. Yo tengo que estar luchando con cosas que no comprendo. Y yo ayuno, yo oro, me oran,
me liberan, me vuelven a liberar. Y hay cosas como repetitivas en mí. Luego vino una palabra profética sobre mi vida hace años atrás y la palabra fue esta: tú fuiste consagrado en tu niñez para ser un brujo reconocido. Es que mi madre, en la ignorancia de creer que le estaba haciendo un bien a su vida y a su familia, el ir a la iglesia y hacer todo lo que el ritual católico te dice que tienes que hacer para acercarte a Dios. Pero como el cura no le decía que estaba mal ir al curandero, como el cura o el sacerdote le decía que no estaba mal el hecho de consultar al curandero, entonces mi madre también iba al curandero, y además de lo que heredó de mi abuela. O sea, imagínate el merengue que yo tenía, viejo. La mezcla que yo tenía en mi ADN. Pero cuando comencé a conocer este punto crucial de la iniquidad, las cosas cambiaron. Aleluya. Y pude ser completamente libre. Se desarraigó todo lo ancestral, para que ahora todo lo que tenga que ver con lo de Dios, el fluir del Espíritu de Dios, no tenga estorbo en mi interior. Para que el vaso no esté a medio limpio, no, para que el vaso esté libre y completamente limpio, para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Qué importancia. Fíjate, rectificando lo que dijimos al principio. Dijimos que iniquidad viene de la palabra won, sinónimo de maldad, que quiere decir lo torcido. Quiere decir y habla de todo lo malo o maldad. La Biblia habla de un pasaje donde había un grupo que echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, profetizaban. Y cuando vinieron a Jesús le dijeron: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. O sea, gente que hace lo que quiere con el don que Dios dio, pero que todavía hay iniquidades. Por eso el Señor le dice: yo no los conozco, porque operaban bajo la iniquidad, bajo la maldad. Así que no te vayas a maravillar cuán certero puede ser un profeta o el que se dice ser un profeta, sino que lo que va a verdaderamente evidenciar y respaldar ese ministerio y ese manto serán los frutos que él tenga. El ver que esa persona verdaderamente está libre de iniquidades y que lleva frutos. Dijimos también que la fuente, vamos a verlo en Ezequiel capítulo 28. Acompáñeme, por favor, para dejar establecido estos tres principios fundamentales. El libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, verso 14. Dice las Escrituras: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, diga conmigo, hasta que se halló en ti maldad. O sea, ¿qué cosa? Iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego,
oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahí está la fuente. Ahí nace el ADN por la cual Él imparte a todo lo que tiene que ver con la vieja naturaleza. Salimos de Dios como espíritus perfectos, pero tuvimos que entrar a este mundo terrenal a través de papá y a través de mamá. Y en el momento que fuimos concebidos, Dios tenía la respuesta y la salida para ser libre de toda iniquidad. ¿A través de qué? A través de la obra del Calvario. Aunque hubiésemos salido de Dios como espíritus perfectos de la eternidad, y a través de papá y mamá se gesta ese ser, nosotros comenzamos a entender hoy que por más iniquidad que me pudo haber envuelto, yo tengo la respuesta en Cristo Jesús. Por eso es que la iniquidad trabaja con una genética que afecta varias áreas. Vimos el área de la idolatría. Necesitamos renunciar a áreas de la idolatría que nos hicieron hacer. Bueno, Señor, yo ya te pedí perdón porque antes no sabía. Sí, pero yo necesito renunciar puntualmente a esas cosas para que nada pueda influenciar en mi vida espiritual. Yo he orado por pastores, pastoras, gente en el liderazgo, que cuando eran niños, sus padres en su ignorancia hicieron hacer pactos con imágenes a través de cortarle el pelo. Eso es algo que se usa mucho en el interior. Entonces iba creciendo esa niña preciosa y de repente le cortan el pelo y le van y le atan a la imagen de la Virgen. Pequeño pacto, viejo. Y esta mujer siempre vivía enferma. Pero cuando empezamos a introducirnos en el área de la iniquidad, el Espíritu Santo le trajo a memoria. Y esta mañana, esta tarde y durante estos días, el Espíritu Santo te va a traer a memoria cosas que para ti estaban borradas en tu pensamiento y te hará recordar cosas para que renuncies y seas completamente libre. La iniquidad está conectado con la injusticia. Por eso es que hay áreas de mi vida, y sobre todo que tiene que ver con el área de las finanzas, no hay un progreso, no hay un avance, no hay una prosperidad genuina y verdadera. ¿Por qué razón? Porque la iniquidad tiene que ver con injusticia. Es lo contrario a la justicia. Y cuando yo expongo y renuncio las iniquidades mías, las iniquidades de mis padres y las iniquidades de mis ancestros, entonces yo estoy exponiéndome al trono de Dios, donde su cimiento es justicia y juicio. O sea, Dios traerá sentencia y juicio a las iniquidades que han estado operando generacionalmente en mi vida, para que éstas sean desarraigadas y a través de ti tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos sean linajes de libertad, de bendición, de prosperidad en Dios en todas las áreas de tu vida. Cuando tú lees las Escrituras, el Señor en la sinagoga lee Isaías capítulo 61. Y en el verso 4 o 5 dice: y restaurarán las ruinas de los asolamientos primeros,
de generaciones. Cuando yo estoy renunciando a la iniquidad de lo que me persiguió, de lo que me afectó generacionalmente, escuche esto, usted está exponiendo delante de Dios lo ancestral, lo generacional, no solo para que sea arrancado, sino para que sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos vivan en el plano de la liberación, de la bendición y de la libertad en Cristo Jesús. Lo que tú en esta mañana y en esta tarde vas a hacer al renunciar las iniquidades, amados queridos, primeramente tiene que haber un gran deseo de ser libre de cosas que te han atado y te han perseguido por muchos años. A causa de las iniquidades de perversión sexual, a través del contacto. Una persona con iniquidad, como vimos en Isaías 59, aún sus dedos, su lengua, lo que toca, lo que habla, lo que piensa, está cargado de maldad. Se ataca mucho y estamos viendo una gran ola a través de los medios de comunicación de muchos casos de abusos sexuales en todos los ámbitos. El tema de incesto, el tema de violaciones a adolescentes, a jóvenes, a mujeres, etc. Entonces, ¿cuál es la psicosis social? Mátenle al desgraciado. Entonces los vecinos vienen, se enteraron por la televisión o por las redes de que ese hombre abusó de una niña, entonces viene todo el barrio para apedrear la casa o echarle la casa abajo según las situaciones que hemos visto en estos días. Pero yo no arreglo nada con apedrearle al hombre o destruirle la casa o escracharle. El hombre va a seguir con la iniquidad. El punto es que esa es la única manera de ser tratada y es renunciar y ser libre a esa iniquidad. ¿De qué? De abuso sexual. El abusador fue abusado, es la regla. Y quiero que entiendas algo también. Yo puedo cuidar, yo puedo hacer que se críe en una caja de cristal a mi hijo, pero si yo no libero la iniquidad de perversión sexual, de adulterio, de fornicación, de todo lo que tiene que ver con masturbación, de todo lo que tiene que ver con las áreas de sexualidad que han estado en mi vida de forma torcida, si yo no soy libre de eso, por más que yo trate de cuidar a mi hija en una caja de cristal, es que mi hija heredó la iniquidad de perversión sexual. Y el problema va a ser que por causa de esa transferencia y yo nunca haber tratado eso, entonces corre peligro que en algún momento de su vida pase por la violación. Porque los espíritus se atraen. Todos hablan del violador, pero la que fue abusada sexualmente acarrea una iniquidad de abuso, acarrea una iniquidad. ¿Por qué? Porque muchos dicen, es que yo con mi cuerpo hago lo que quiero y nadie se entera al final. El problema es que lo que tú haces en lo oculto, el problema es que lo que yo hago escondido, aunque no lo puedan ver otros, pero yo en el mundo espiritual estoy emanando una sustancia y una esencia de alimentar. Entonces una persona que vive consumiendo pornografía, que vive consumiendo todo lo que tiene que ver con perversión sexual, aunque trate de cuidar a su familia, pero él tiene una puerta abierta en su hogar, tarde o temprano, uno de sus hijos o todos sus hijos o de lo que fuese, no solamente van a pasar por el tema del abuso, sino que también dejará entrar un espíritu de homosexualismo y de lesbianismo. Estos días, el nivel de corrupción tan elevado de la perversión sexual, que la verdad que esta generación daría cátedras a Sodoma y Gomorra.
Porque en esta generación ha habido una evolución de la iniquidad y de la maldad tan terrible. Una madre de 60 años presta su vientre para que su hijo homosexual, gay declarado, ponga su esperma en un óvulo de su hermana. Y ¡ting! Y al poner el esperma en el óvulo y después puesto en el vientre de la madre abuela, imagínate lo que sale. Iglesia, esta generación tiene un gran desafío de ministrar y de liberar a muchas vidas que vendrán muy torcidas por la iniquidad y la maldad. Pero primero nosotros tenemos que pasar por el campo de la liberación y desesperarnos por comer ese pan que nos va a liberar. Aleluya, aleluya, aleluya. Necesitamos ser libres. Necesitamos renunciar. Amados, cuando yo entendí esto años atrás, durante una semana me encerré con Dios y comencé a profundizar el tema de las perversiones sexuales y comencé en Dios y el Espíritu comenzó a trabajar un deseo de ser libre de todo lo que yo arrastraba de mis ancestros, de mis parientes, porque yo veía un factor común denominador, yo veía cosas que se repetían, hijos fuera de matrimonio, hijos del adulterio, hijos con problemas sexuales. O sea, así ha sido mi parentela, mi apellido. Y cuando yo comencé a compartir esto con mi esposa, también empezamos a ver del lado de su parentela. Aunque ella nació en un hogar cristiano, ella tenía un abuelo que iba a la iglesia y que decía, si Salomón tenía 1000 mujeres, ¿por qué no puedo tener 2 o 3 yo? El tipo iba a la iglesia y era diácono. O sea, cuando nos unimos, vaya que había cosas por tratar delante de Dios. Pero cuando terminó esa semana, oramos, renunciamos y comenzó las arcadas, comenzaron los vómitos, porque desde raíz comenzó a desarraigarse perversiones sexuales. La psicología, la sociedad moderna deja que los jóvenes se masturben porque se tienen que descargar. Es un sexo más seguro, pero el problema es que a través de la masturbación esa persona crea imágenes en su mente que se va torciendo y pervirtiendo. Y ese no es el modo correcto. Cuando una persona ha sido afectada por las perversiones sexuales, las transferencias, que no solamente se da en abusos. Hay personas que dicen a mí, yo nunca fui abusada, hasta que el Espíritu Santo te comienza a traer a memoria. ¿Por qué razón? Porque muchas personas psicológicamente se cerraron a ese trauma y dijeron, yo nunca viví eso, hasta que el Espíritu Santo trae memoria de abusos. Con mi esposa hemos liberado a jovencitas que tenían una vida terrible, hasta de prostitución. Y cuando comenzamos a ministrarle y comenzó a ser libre, tardó más de 1 año, donde ella estaba orando y el Espíritu Santo les recordó que cuando ella era niña,
una de sus primas, que era la más grande, comenzó a decir, vamos a hacer un juego, y comenzó el toqueteo sexual. Sus órganos pequeñitos, y ahí comenzó, y ahí comenzó ese espíritu de incesto a moverse. La iniquidad comenzó a florecer. Por eso es que hay cristianos que batallan y llevan años. Hay gente que con llamados, con ministerios, con dones, con talentos impresionantes, pero atados al tema de la perversión sexual. Hay gente muy genuina que ama a Dios y que ha hecho todo, ha orado, ha ayunado, y está bien un tiempo, pero después de un tiempo vuelve nuevamente. Hay ministros de Dios atormentados por un espíritu de perversión sexual, que porque vieron que Dios lo usaba, porque los dones y los ministerios son irrevocables, mis amados, pero que en el secreto luchaba con eso y no podía vencer eso, entonces terminaba enredado en cosas perversas y aún en abusos. Esa es la realidad de muchos. Esa es la condición de muchos. Cuando yo no conozco esta verdad, cuando yo no conozco qué es iniquidad, de dónde nace la iniquidad y cómo entra la iniquidad y cómo opera la iniquidad y cómo debo de ser libre de esto. Hay muchísima gente con cosas preciosas de parte de Dios en su vida, pero están llenos de iniquidad. Y la iniquidad dará apertura a todos los temas siguientes, al rechazo, a las heridas, a las ofensas, a los temores, a la culpa, a la frustración, a todo lo que tiene que ver con raíces de amarguras. Gente que no sabe por qué, pero como que ya me oraron todos. Un caso con mi esposa que hemos orado por una mujer. Pastor, ya me oró fulano. Yo dije, si fulano, mengano y sultano te oraron, que son tremendo calibre de Dios, ¿qué yo te voy a orar? Es que no puedo, me dice. Vivo cayendo en estados de enfermedad. Pasa un tiempo, es como un ciclo que nunca se corta. Queremos emprender algo con mi esposo y los emprendemos. Por un tiempo no va bien, pero nuevamente caemos y no podemos progresar. Y yo le dije, bueno, si usted puede venir mañana, habíamos orado. Y Señor, ¿cuál es el problema de esta mujer? Y comenzamos a conversar al otro día tomando unos mates. Estaba ella, su hija, su yerno. Y yo comencé a hablarle sobre el tema del aborto. De que cuando una persona, aunque haya recibido a Cristo y le haya pedido perdón al Señor, el Señor te perdona de ese pecado, pero que yo necesito ser libre, porque si no tu vientre se transforma como en un cementerio, en un lugar de muerte. Y la mujer empezó a llorar y se empezó a quebrantar. Entonces, la hija y el yerno se fueron a una habitación al lado y la mujer comenzó a renunciar los abortos. No se había hecho uno, se había hecho 3. Y aparte del dinero que con su esposo pagaron el aborto, el último me lo pagué yo, dice. Cuando tú pagas y pones dinero para un aborto, esas finanzas quedarán atados a un espíritu de muerte. El vientre, por más que luego tengas hijos, pero el vientre dejarás de estar en su estado natural o espiritual por el cual fue creado para transformarse en un ambiente de muerte. Siempre va a haber enfermedades, siempre va a haber atrasos. Cuando la mujer comenzó a renunciar,
La mujer pegó un grito y la hija en la otra habitación también comenzó a liberarse simultáneamente, porque la hija cristiana, que va a la iglesia, que servía en la iglesia, también se estaba manifestando simultáneamente, porque la hija también había abortado. Hemos hecho liberación en personas donde estaban sus hijos o sus parientes en la otra habitación, en la sala, y mientras ésta se liberaba, ¡boom!, se te manifiesta la otra. Claro, lo que pasa es que hay una conexión espiritual. Tiene que ver con una genética, tiene que ver con un legado. La iniquidad ha sido el arma del enemigo por muchas generaciones. Pero esta generación está teniendo luz y revelación para ser completamente libre. Para que nunca más iniquidades de perversión sexual puedan someterte, condicionarte y no dejarte servir a Dios con libertad. Yo quiero decirte algo. El día que yo fui libre de las perversiones sexuales, me ocurrió algo. Todos los días en mi casa, yo vivía en Misiones en ese entonces, todos los días gente venía de todos lados. Yo no sé quién las traía, obviamente las traía Dios. En el sentido, yo no hice una publicidad por internet. Venga porque yo fui libre, ahora usted puede ser libre de perversiones sexuales. No. Como que yo hubiese puesto un cartel afuera de mi casa, luminoso, venga y sea libre, gratis. Y con mi esposa, hermano, de mañana, de tarde y de noche, echando fuera demonios, ministrando a pastoras, pastores, líderes, profetas, con perversiones sexuales. Una pastora dice, ¿usted sabe quién yo soy? Sí. Dios me trajo aquí y yo no lo soporto más, no aguanto más. Mi esposo tiene una de las congregaciones más grandes de la ciudad, radio, televisión, una gran convocatoria, pero él para tener relaciones conmigo me hace ver pornografía. Cuando con mi esposa le hacíamos renunciar y ella renunciaba, salían ruidos como de animales. La iniquidad también a muchos les ha llevado a tener relación sexual con animales. Hay niveles de perversión sexual donde entran espíritus de incubo y de subcubo. ¿Qué son estos? Espíritus que vienen en la noche. Y si tú eres varón, se te aparece como una mujer. Si tú eres mujer, se te aparece como un hombre sensual, atractivo. Son espíritus. Mujeres que terminan teniendo orgasmos, varones que eyaculan en la noche por la visitación de estos espíritus. Porque hay iniquidades, porque hay maldiciones de iniquidades en el área sexual. Y necesitamos ser libres y necesitamos consagrar aún nuestros órganos, nuestros miembros, para que los que están casados en el uso normal y correcto. La relación sexual incorrecta también acarrea iniquidad de maldición y de perversión. El sexo oral, el sexo anal, abre una puerta de maldición a tu hogar. Pero como eso nunca lo supimos, la ignorancia también es figura de tinieblas que están en la mente de los cristianos. Cuando yo ignoro verdades y revelaciones,
hay tinieblas, pero las tinieblas están corriendo a causa de la luz de la palabra y la revelación. Y en esta mañana vamos a ser libres de estas perversiones sexuales, de las cosas torcidas en lo sexual. Me acuerdo en una de las escuelas en otro lugar, hace unos años atrás, un joven vino y me dice: Ariel, ya estoy en el 3er año de la escuela Ramá, pero todavía sigo luchando con cosas. Y él había ayunado, orado y me trajo una lista, se había preparado. Y me dice: Ariel, yo necesito renunciar y necesito que alguien me escuche. Y yo dije: aquí estoy. Se fueron todos los alumnos y yo me quedé con él. Y cuando él comenzó a renunciar, él quedó de manos y arrodillado sobre el piso y comenzó a expulsar sangre. Porque la iniquidad se te mete hasta los huesos, hasta la sangre. Había iniquidades tan compenetradas y metidas en él, que en el momento de la renuncia comenzó a salir sangre por la boca, por la nariz. Pero el hombre fue completamente libre. Hay síntomas de la liberación: bostezo, a veces gritos. Y aunque a usted le parezca gracioso y chistoso, hemos orado por personas que hasta al ser liberados largan gases. Olor a muerte. No es un olor simplemente a nauseabundo, es un olor a muerte. Hay gente como que le sale de la boca, pareciese no un mal aliento, un olor a muerte. Por cosas ancestrales que están metidas. Por cosas que han gobernado por generaciones. Con el apóstol Álamo hemos tenido muchas experiencias juntos ministrando a personas. En el secreto, ministrando sobre un matrimonio de líderes. Cuando yo comencé a orar por el matrimonio y comenzaron a renunciar, literalmente bajó una entidad espiritual ancestral y era en forma de indio. Y ella tenía una descendencia aborigen. Y le digo: el Señor me dice que tienes que renunciar a una herencia ancestral aborigen, porque ellos estaban metidos con chamanes, con brujos. Y el apóstol me dice: Ariel, en el momento que tú le hacías renunciar eso, la entidad ancestral vino y no quería que la mujer sea libre. Hay niveles y niveles de iniquidades y cosas profundas en las cuales necesito ser libre. Necesito ser libre. Yo necesito ser libre. Yo necesito que el Espíritu Santo examine mi corazón para que no haya nada que pueda estorbar su río, su vida, su presencia. Por eso hay gente que se cansa en la adoración, se cansa en la búsqueda. ¿Por qué razón? Porque hay iniquidades que batallan en tu interior, que quieren que se apague la vida de Dios dentro de ti. No quiere que tú adores en libertad, no quiere que tú te metas con Él, no quiere. Entonces hace fuerza y te comienza a querer llevar a través de la seducción, el enfriamiento, el apartarte. Por eso es importante entender que necesito ser liberado de la iniquidad, de la corrupción o perversión sexual, de la idolatría y de cosas que hice en mi ignorancia. El haber consultado a las cartas, a los brujos,
a los hechiceros, por el afán de querer lograr estar bien. Tal vez al no conocer a Dios consulté esos lugares y llevé dinero, o sea, llevé ofrenda y mi dinero quedó pactado en eso. También hay injusticias. Hay personas que viven cíclicamente situaciones de injusticia. Otra vez me la hicieron a mí, otra vez me engañaron, otra vez me estafaron, otra vez me robaron, otra vez. Hermanos, cuando a ti como cristiano te están robando 1, 2, 3, no es normal. Es inadmisible que a un verdadero hijo de Dios se le robe. Porque cuando yo entrego mis diezmos en revelación, en obediencia a Dios, Dios se encarga de cuidar no solo mis finanzas, sino todo lo que es mi familia. No se te andan rompiendo las cosas, no andas chocando, no te andan chocando, a menos que sea medio cabezón para manejar. En una ocasión, escuche esto, mi hijo mayor David, lo que le dabas, rompía. Lo que le daba, poco tiempo rompía. Me manejaba el auto, me chocaba el auto. Hasta que un día lo senté. Le digo, hijo, tú tienes que ser libre de algo. No puede ser que a ti te persiga esto y esto y esto y esto y esto. Y él comenzó a quebrantarse. Y él me dice, papá, yo quiero ser verdaderamente libre. Amados, y desde ese día en adelante, le puedo dar tranquilo la llave del auto. No me chocó más. No se le rompieron más las cosas. No se le perdieron más las cosas. Había iniquidades de injusticia. Mi abuelo operó con muchas injusticias, contratando a gente y no pagándole como debía. Por eso es que hay personas que emprenden negocios, pero por algún motivo tienen un techo y no pasan de ahí. Y pasan situaciones porque hay una injusticia ancestral o porque yo también operé en injusticia. Yo robé, yo mentí, yo estafé, yo engañé. Injusticia. Está bien, Señor, venimos al Señor y le tiramos el paquete de pecado. Señor, perdona todos nuestros pecados. Pero en esta mañana no vamos a tirarle todo el paquete. Con nombre y apellido, papá, yo te pido perdón por las iniquidades de perversión sexual y de todo lo que yo he hecho en mi ignorancia y lo que me ha perseguido. Porque no voy a aceptar el divorcio en mí, en mi familia, en mis hijos, en mi descendencia. No voy a aceptar las situaciones que el enemigo me quiera acorralar y atar con maldiciones, porque la verdad, cuando la recibo con la fe, me está haciendo libre. Y tan solo escuchar esta palabra en esta mañana, tú estás siendo libre. Pero cuando en esta mañana nosotros nos tomemos el tiempo para renunciar, va a comenzar Dios a visitar esa iniquidad y a producir un arranque de raíz. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto están deseando ser completamente libres? ¿Cuánto están deseando en su espíritu? Señor, esta es la oportunidad, esta es la mañana donde Dios está visitando nuestras iniquidades. Aleluya. Amado, desde que comencé a entender esta verdad, la iniquidad no solamente está para una destrucción de tu hogar, de tu familia. La iniquidad también va a trabajar en el lugar donde estoy, la tierra, el territorio. Y necesitamos ser libres. Necesitamos ser libres.
Necesitamos verdaderamente renunciar a esas áreas en las cuales el enemigo nos había engañado. Es importante que entendamos que la iniquidad también va a trabajar con la fragmentación del alma. El alma se puede fragmentar de la siguiente forma. Número 1, a través de una situación crítica, un trauma, una pérdida. Se te murió de repente un ser querido, un hijo, una esposa, alguien cercano, de repente fue como ese shock que nunca te lo hubiese esperado. No porque cayó en una enfermedad, no, sino una pérdida repentina. Eso es una de las maneras en las cuales muchas personas son fragmentadas en su alma. ¿Qué quiere decir esto? Que esa situación traumática hizo que un área de mi alma se fragmente y quede atada a esa situación. La segunda forma que un alma es fragmentada es a través de lo que muchos consideran, escuche esto, una broma, un chiste. Ahí vamos a hacerle una broma. Hace unos años atrás yo vi, a través de esta fragmentación del alma, que tiene que ver con el susto, el miedo. Y lamentablemente nos han enseñado de chiquitito a hacer ese tipo de broma. De estar de repente escondido detrás de una puerta y aparecerle y asustarle. Hay niños, hay personas adultas que reciben tal pánico que su alma se fragmenta. ¿Qué quiere decir? Una pequeña alma, una pequeña parte de su alma sale de él y queda cautivo. ¿Dónde? En un lugar de miedo y de fobia y de temor. ¿Por qué tú crees que Hollywood invierte millones y millones en películas de terror? Muchas personas quedan con el alma fragmentada a través del miedo, de la influencia del pánico. Vi un video hace unos años atrás que me impactó. El esposo le quiso hacer una broma a la esposa. Y la esposa era una mujer que siempre tenía miedo. Entonces entró una vez a la casa encapuchado, y escuche esto, y le aterrorizó tanto a su esposa que su esposa sale corriendo a la calle y un auto la mata. El trauma quedó él después. Hay niños y algunos creen que es gracioso y lo hacen viral y lo pasan por YouTube y qué sé yo, y cómo lo asustan y ver cómo el niño queda. En el momento que ese niño hizo así, su alma se fragmentó. Su alma va a un lugar de cautiverio. Hay personas que tuvieron traumas en accidentes y quedan traumados en el accidente. No quieren volver a subir a un auto, no quieren volver a subir a un avión. Eso se llama regiones de cautividad, que también la iniquidad trabaja para que las personas queden cautivas y queden con temores y no puedan realizarse en la vida. Hemos orado por ministros de Dios que quedaron congelados porque su vuelo pasó tal turbulencia que el avión parecía que se iba a pique. Y desde ese día en adelante, esos ministros ya no querían viajar más. Entonces oramos para que esa parte de su alma que estaba fragmentada sea arrancada del cautiverio del miedo,
¿Saben cómo es una cárcel, una cautividad en lugares de miedo, de terror? Cuando tú entras en el Espíritu a liberar a esas personas, literalmente el lugar es terrible. Y cómo esa pequeña fracción que salió de su alma lo atormenta. Tercera forma de ser fragmentado el alma, a través de la relación sexual. Personas que tuvieron relaciones sexuales, tal vez antes, vamos a poner antes de casarse, 1, 2, 3, 4, lo que fuese, con personas diferentes. Cuando se unen sexualmente, una parte de mi alma se pega a la otra persona y parte de la otra alma de la persona se me pega a mí. Y aunque estemos separados y nunca más no nos veamos, pero habrá una influencia de esa alma. En una ocasión fui a compartir en una iglesia y los hijos de los pastores estaban tan deseosos de profundizar y aprender, y comenzamos a hablar sobre el alma fragmentada. Entonces él comienza a quebrantarse al lado de su esposa. Me dice: Ariel, el Espíritu Santo me está ministrando y me está mostrando que lo que tú estás diciéndome, yo tengo el alma fragmentada. Entonces le escuché y le digo: dime, bueno, vamos a orar, vamos a renunciar y vamos a ser libres. Amén, dijo él. Dice: esta situación ya pasó hace tiempo, mi esposa me perdonó, amén, gloria a Dios, y fue un tema de adulterio. Y mis pastores lo saben y también oraron por mí, y gloria a Dios también. ¿Y cuál es el problema? El problema es que con la mujer con quien yo caí en adulterio, practicaba el hinduismo. ¿Y sabes qué, Ariel? Como nunca antes, estoy teniendo una inclinación a buscar todo lo relacionado a la filosofía hindú, a la música, a la ropa, al incienso y a la adoración que ellos hacen. Y él era líder de la alabanza en el lugar. Amados, ¿cómo ser libre de esto? Es orar, arrepentirme y pedirle al Espíritu Santo que esa parte que quedó pegado de mí en esa persona ahora vuelva a mí lavado con su sangre. Y que lo que en mí estaba pegado en esa persona vuelva a mí, pero lavado con su sangre. Entonces comenzará a haber una plenitud en el alma. Y habrá un desprendimiento. Imagínate si tuviste relación sexual con una persona y esa persona tuvo relación sexual con homosexuales, con brujos, con alcohólicos, con drogadictos. ¿Qué tú crees lo que se te va a quedar pegado después en el alma? La relación sexual entre dos personas no es solamente una relación física, es algo espiritual. Es algo que se desconoce. Por eso es que la Biblia dice: ya no serán dos el matrimonio, serán una sola carne. Serán uno. Hay una unidad, hay un sello, hay un pacto. Cuando ese hombre y esa mujer pierden la virginidad, hay un derramamiento de sangre, hay pacto. Por eso es que algunas personas tienen cierta añoranza de su ex. ¿Por qué? Porque todavía no fue liberado de la fragmentación en su alma. Fíjate cómo trabaja la iniquidad.
a nivel de la perversión. Cuánto desconocimiento teníamos hasta aquí de cómo Satanás trabaja a través de las maldiciones ancestrales. Por eso es que cuando yo comienzo a renunciar a estas áreas, Dios comienza a sacar estas raíces y yo comienzo a ser libre. Libre en todo lo que tenga que ver en esas áreas de perversiones, de injusticia, almas fragmentadas, de idolatría, de brujería, de hechicería. Es cuando yo comienzo a entender la necesidad de ser completamente libre. Y en esta mañana vamos a ser completamente libres en todas estas áreas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Dijimos, para ir cerrando, iniquidad, que es torcedura, maldad, de la palabra won. También es la simiente de la serpiente, awon, palabra hebrea que significa lo torcido de mi vida, dice anomia, palabra griega que significa sin ley. La palabra anomia en griego significa sin ley. Hay gente que camina sin ley, o sea, camina fuera del diseño de autoridad. No rinden cuentas, ellos creen que están sirviendo y solo agradando a Dios y no tiene que agradar ni servir a los hombres. Entonces andan sin ley. Como el pasaje que yo le hacía mención. Estos vinieron a Jesús y Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, o sea, anominia, sin ley. Ustedes no se sujetan a nadie. La iniquidad va a trabajar, ¿para qué? Para que en mí se establezca un espíritu, escuche, que tiene que ver con la rebelión. Por eso es que cuando Dios le habló a Moisés, le habló de que el pueblo tenía iniquidad, rebelión. Todo lo que se revela a la autoridad. La iniquidad es muy fuerte y ustedes van a ver sobre el tema del espíritu de Jezabel a la tarde. Eso entra dentro de la iniquidad. Y tiene que ver con que no se somete, no se sujeta a la autoridad. Hay muchas personas con un grave problema de vivir sin problemas en la libertad de estar sujeto a una autoridad. Hay muchas personas que mientras que tú le ores, le bendigas, mientras que tú le enseñes cosas tremendas en Dios, te lo acepta, pero en el momento que le comenzaste a corregir y llamar al orden conforme a las escrituras, no es que te agarró la loca como pastor y le diste con un caño, no, sencillamente comenzaste a corregir según la palabra y se te levanta en rebelión. Como entró en la onda apostólica, ahora cuando viene te dice papá, pero cuando le entraste a corregir, pastor, profeta, ya no te dice papá. Ay, yo abrazo lo apostólico y lo profético. Ay, usted no es mi papá espiritual, usted es mi papucho. Pero cuando tú le empezaste a corregir y le comenzaste a ministrar y le comenzaste a llamar el orden, ya no sos papucho. Bueno, pastor, bueno, gracias por... Ya no sos el papucho. Se le fue el papucho. Ya no eres el papá. ¿Cuál es el problema si papá corrige?
Entonces, a la hora de la corrección, se manifiesta la iniquidad de rebelión. Muchos dicen por ahí, lo que pasa es que en la adolescencia es típico que se rebelan, que están rebeldes. Sí, pero uno tiene 50 años y más y siguen siendo más rebeldes que los adolescentes. El que es pastor sabe lo que estoy diciendo. Amén, gloria a Dios. Somos dos hermanos. Porque ese espíritu de rebelión no fue arrancado. Porque por causa de las iniquidades, al vivir un rechazo de su papá o de su mamá, lo que representa como autoridad se le hace polvo. Yo no sé si usted se ha preguntado, cuando por ahí mira las noticias, y usted ve con qué falta de respeto la gente, tanto mayor como jóvenes, son irrespetuosos a los que le invisten una autoridad. Un policía, un comisario en un pueblo años atrás era el maestro, el sacerdote en el pueblo y el comisario. Las tres autoridades. Había un respeto al manto, a lo que ellos tenían como vestidura. Mira, si yo le iba a hablar a mi mamá de lo que la maestra me estiró la oreja porque me porté mal. Me estira encima mi mamá en mi casa. Anda a decirle hoy a tu mamá, la escuela me tiró la oreja. Te meten en un juicio. La iniquidad es tan perversa en esta generación y en este tiempo, de lo irrespetuoso que se le es a una investidura. Yo hablaba con un apóstol y me decía, Ariel, en mi época, mi abuela me llevaba a la iglesia, dice él. Llegar a hablar del pastor, se te temblaba la rodilla. O sea, había un temor, había un respeto, el hecho de no hablar mal de un pastor. Hoy por internet, por YouTube, escrachan y hablan de los pastores y de la autoridad como si fuesen que se perdió un temor a Dios. La rebelión como principio te lleva a perder el temor a Dios. Porque desde el día que tú eres afectado por el espíritu de rechazo, que luego lo vamos a ver, y que está dentro de la iniquidad, tú ya dejas de respetar a la autoridad que ha sido tu papá y tu mamá. Si un hijo no respeta a su papá y a su mamá, no va a respetar a nada afuera. Y ese es el mal que esta generación está viviendo. Los niños hacen lo que se le da la santa gana. Y por no querer corregir y por no tomarse el tiempo, bueno, le enchufa la tablet, le enchufa el celular. Y estamos haciendo que crezca una generación. Escuche, que como no queremos escuchar llanto y queremos tomarlo fácil, no pase por la corrección o el llamado de atención. Entonces lo más rápido es enchufarle. Se cayó la boca. Así estoy tranquila en la iglesia mientras escucho la palabra. Pero estamos haciendo un daño. Enséñale a tu hijo en tu casa a respetar a Dios, a honrar a Dios. Pero cuando hay iniquidad, eso no ocurre.
Cuando hay iniquidad, usted sabe la cantidad de mujeres que me trajeron a sus hijos y me dijeron: profeta, óreme por este endemoniado. ¿Qué le dije yo? Y me daban ganas de decir: la endemoniada de usted, perdone. Es que este es un rebelde, es un hijo del diablo, ya no sé más qué hacer. Le digo, el problema no es su hijo, el problema está en su casa, la relación con su esposo. El problema está en que usted no le está prestando atención y por eso es que el niño está llamando la atención. Iniquidades de rebelión, de rebeldía. Gloria al Rey. Pero cuando yo soy libre de esa iniquidad, mis hijos se criarán en un ambiente sano, libre, pero educados y formados como deben de ser. No una manga de mañeros que para que no llore, para que no sufra. Ay, porque yo no tuve, porque yo tuve una niñez que nunca tuve, ahora le voy a dar todo. Sí, pero está formando un malcriado, un mañero, que mañana bajo un espíritu de Jezabel te va a dominar. Que Jezabel le dejó para Emiliano la tarde. ¿Se da cuenta? La rebelión no es solamente me rebelo a la autoridad, es todo lo que está de trasfondo. Pero vamos a ser libres en esta mañana de todo espíritu de rebelión, de rebeldía, en el nombre de Jesús. Son las 12 y yo no quiero dejar pasar estos minutos para orar y renunciar a estos puntos de la iniquidad. Luego voy a tocar rechazo. Tenemos hasta la 1, ¿verdad? Hasta la 1. Entonces vamos a aprovechar este momento de renunciar a lo que hemos aprendido hoy como iniquidad. Vamos a renunciar todo lo que hereditariamente ha trabajado en mi vida, y no solamente la de mis ancestros, sino las que yo mismo he cometido en mi ignorancia, en mi desconocimiento. Señor, yo te pido perdón por mis iniquidades y la de mis padres. Mis padres no conocían, mis padres no tenían la luz que hoy yo tengo, por lo tanto, Señor, en mí se va a cortar un linaje de enfermedad, de hechicería, de brujería, de idolatría, de perversión, de injusticia, de inmoralidad, para que desde aquí en adelante, escuche, se establezca un legado de bendición y de libertad y de prosperidad en Dios genuinamente. Es necesario renunciar. ¿Por qué razón? Que es el tercer punto. La iniquidad no se puede reprender, nadie la puede reprender. Por eso el sacrificio en la cruz, donde Él se hizo pecado, Él llevó mis iniquidades para que yo sea completamente libre. Aleluya. Qué verdad tan gloriosa. Él cargó no solo con mi pecado, no solo con el fruto. Él no solo llevó las maldiciones que sostenían el fruto. A veces decimos, bueno, pero este tiene pecado en el área del vicio. Y yo fui alguien vicioso en el alcohol y en el cigarrillo, en el tabaco. Yo en una noche de ir al boliche te fumaba más de 2 atados, yo solo. Y me tomaba hasta el rocío y la presión en la mañana. Yo recuerdo que yo vivía a unas 30 cuadras del boliche. Hay veces que yo amanecí en la calle tirado en la vereda.
porque el sol me despertó y sé lo que es la atadura del vicio. Y cuando yo vine a Cristo y Dios me liberó, ¿sabe cuál fue la primera señal en mi familia o parentela? Bueno, yo no estaba casado en ese momento, era mi familia. Que yo había ido a una fiesta de familia, un 15. Y yo estaba medio entre dormido en el sillón y escuchaba: che, ¿no se emborrachó Ariel? Pero ¿sabe cuál fue la raíz de mi gran problema en el vicio? Fue el rechazo. Hay gente que dice: bueno, pero tenés que ser libre del vicio, porque es lo que se ve. Pero ¿cuál era la raíz que hacía que yo sea un vicioso? De tratar de llenar un vacío en mi alma. El rechazo. Cuando Dios trató el rechazo con mi vida, yo fui completamente libre de esto. Hay veces que nosotros juzgamos a la gente porque vemos lo visible, el pecado, el fruto. Y tú podrás decir: pero Ariel, seguro que tenías maldiciones ancestrales. Sí, parentela, vicioso, borracho como ninguno. Fumadores, tomadores, pero tampoco ese era el tema. Esa era la rama que sostenía el fruto, que es lo que yo era o manifestaba. Pero la raíz fue el rechazo. Cuando la raíz se cortó, yo pude ser libre y nunca más, escuche, nunca más me volví a emborrachar. No tuve las famosas recaídas de algunos creyentes que dicen: no, que tuve un traspié, una recaída. No, viejo. Cuando tu asunto es tratado desde la raíz, tú nunca más tienes recaídas. Cuando el asunto de la iniquidad es tratado desde la raíz, nunca más volverás cíclicamente a vivir las cosas viejas. Nunca más. Nunca más. Usted no sabe cómo yo luché siendo un hijo de Dios, siendo alguien que servía a Dios, siendo alguien que estaba casado. Nunca caí en adulterio. Por la gracia de Dios. Está mi esposa al frente. Jamás. Oportunidades, muchas. Muchas. Aún apenas recién de casado. Muchas. Ofertas, situaciones, muchas. Pero cuando Dios trata de raíz las iniquidades, nunca más vuelves a eso. Porque ahora está un nuevo ADN, una nueva naturaleza. Y en esta mañana vamos a ser libres para nunca más caer en lo mismo, para nunca más llevar un temor diciendo: tal vez mis hijos. No, tus hijos no van a vivir lo que tú viviste. Eso fue una de la desesperación que hubo en mi vida cuando yo por primera vez escuché la enseñanza de iniquidad. Señor,
como cristiano y como hijo y como siervo, me ha costado tanto, pero ahora que recibo la palabra de iniquidad y de ser libre, Señor, mis hijos no tendrán que pasar lo que yo pasé en mis primeros años de creyente, de cristiano. Aleluya. Y como aquella mujer sirofenicia, yo me desesperé. Tienes dos opciones en esta mañana: rechazar o recibir la palabra. Si la recibes, yo te aconsejo, desespérate por ser verdaderamente libre. Y nunca más el enemigo podrá doblegarte y llevarte como un esclavo, porque Él me ha hecho libre. La reflexión de la mujer sirofenicia es el anhelo de comer ese pan de liberación y de ver libre a tu generación. Y yo puedo ver a mis hijos que ellos no han tenido que pasar lo que su papá pasó. Aún yo, a los 16 años, recibiendo a Cristo y viviendo tantas cosas turbias, feas, perversas, en todas las áreas. Y yo puedo ver a mis hijos crecer bajo un ámbito y una nueva naturaleza en Cristo Jesús. El ADN de Cristo va a hacer un estallido dentro de ti para liberarnos de toda iniquidad, de todo lo que luchaste, de todo lo que en algún momento por frustración te quiso detener, y el diablo hablándote: ¿ves de qué sirve? ¿Ves de qué sirve si nuevamente caes? ¿Ves? Hablan de prosperidad, pero vuelves a caer. Pero ahora que entiendo que yo he hecho cosas injustas o que mis ancestros han cometido injusticia, Señor, perdónanos por toda injusticia. Muchas cosas van a cambiar dentro de ti. Cuando Dios comienza a arrancar la raíz, vas a sentir como que se te desprende y empieza a haber un gran vacío. Comienza a llenarlo con Dios, comienza a llenarlo con adoración, comienza a llenarlo con la búsqueda, comienza a llenarlo con la palabra. Porque Dios va a arrancar de raíz en esta mañana a los desesperados, a los que dicen hoy ha llegado mi día, esta es la hora viene y ahora es donde somos libres. Cierra tus ojos por un instante. Deja de lado tu cuaderno, tus libros. No te cruce las piernas ni los brazos. Estate allí tranquilo. Y yo quiero que en esta mañana, no porque yo te diga hagamos esta oración de repetición, sino porque sencillamente yo anhelo ser libre. Voy a pedir al pastor Javi que designes aquí a la gente que nos ayude. Hay gente que se va a acercar en un momento y poner las manos sobre ti, y deja que Dios actúe. Si tienes necesidad de vomitar, vomita, de eruta, de gritar, grita, de soltar algo, suelta, pero no te quedes. No te quedes. No te quedes con nada en esta mañana. No te quedes con ninguna iniquidad de perversión sexual, de idolatría, de brujería,
de fragmentación del alma, si has tenido relaciones promiscuas y ya le has pedido perdón al Señor, está bien, el Señor te perdonó y eso no es el tema a tocar. Cuando yo le pido perdón al Señor, Él perdona mis pecados, pero el punto aquí es la iniquidad, no el fruto, no el pecado. No es la cuestión el pecado, la cuestión es la iniquidad. Que en esta mañana yo pueda decir: Señor, yo quiero renunciar. Y en el momento que renunciemos, van a estar atentos lo que el pastor Javier ha designado para ir y poner las manos mientras usted sigue renunciando y usted sea completamente libre en esta mañana. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. No por una cuestión mística, sino para no distraernos. No mira a tu costado, no mira a tu frente. Es ahora tú con Dios, renunciando. Dijimos, la iniquidad no se puede reprender, sale renunciando. La iniquidad se desprende cuando yo comienzo a arrepentirme, cuando yo comienzo a renunciar. Entonces las raíces van a comenzar a desprenderse. Y esta liberación va a continuar en tu casa, va a continuar durante el día. Si no tienes ganas de comer, mejor ni comas hoy, porque Dios va a seguir trabajando a la tarde. Si quieres ayunar estos días y decir: Señor, me quiero meter en un ayuno para que tú sigas tratando, hazlo, siéntete en libertad y Dios te va a traer a memoria cosas que habían estado como cerrado, encapsulado en tu mente. Hay personas que pasaron tales traumas que decidieron su mente decir que eso nunca pasó. Abusos, manoseos, juegos sexuales cuando eras niño, o algún mayor que te tocó, o algo que se activó dentro de ti, deseos sexuales que antes no estaban, pero después de esa situación como que algo se despertó. Hay incluso mujeres que pasaron por cierto abuso, pero que están casadas, pero no disfrutan, aleluya, al estar en intimidad con su esposo. Todo eso se tiene que cortar en esta mañana. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Si has pasado por un aborto, pídele al Espíritu Santo que limpie tu vientre. Arrepiéntete de corazón para que todo espíritu de muerte sea arrancado de tu vida. Si tu alma fue fragmentada por una cuestión de sexualidad, pídele al Espíritu Santo que parte de tu alma que quedó en esa persona vuelva a ti lavado con la sangre de Jesús y viceversa, para que haya un desprendimiento en el nombre de Jesús. Di conmigo en esta mañana: Señor Jesús. Dilo fuerte: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de toda iniquidad. Yo reconozco que la iniquidad tiene un origen, y ese origen es Luzbel, donde en su corazón, a causa de sus contrataciones, se llenó de iniquidad, y él impartió la iniquidad al hombre, y el hombre, al apartarse de ti, se llenó de iniquidad. Pero a través del postrer Adán, Cristo Jesús, tenemos la respuesta, tenemos la salida para ser completamente libres. Libres. Señor, corro a tus pies en esta mañana para pedirte perdón. Me arrepiento de toda iniquidad. Me arrepiento de mis iniquidades, la de mis padres y la de mis ancestros. Perdónanos, porque nuestros ancestros te dieron la espalda, a través de la idolatría, a través de la brujería. Señor, perdóname, porque yo también te di la espalda, pero hoy quiero ser libre. Hoy quiero ser libre
de todo espíritu ancestral, de todo espíritu generacional, de todo espíritu antagónico, de todo espíritu que ha influenciado generacionalmente a través del divorcio, de enfermedades. Hoy corro a ti, Señor. Renuncio a toda iniquidad de perversión sexual. Renuncio. Sale de mí. Sale de mí. Sale de mí. Sale de mi mente. Sale de mi alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, fuera todo espíritu de masturbación. Afuera todo espíritu de perversión, de torcedura. Renuncio a todo sexo oral, sexo anal. Renuncio a toda influencia del espíritu de Lilith, del espíritu de fornicación, del espíritu de adulterio. Fuera de mi vida, fuera de mi mente, fuera de mi ADN, fuera. Se desprende todo lo perverso, todo lo sensual. Sale de mi vida la sensualidad. Ahora. Siga renunciando a toda perversión sexual. Siga renunciando. Aleluya. Todo espíritu de abuso, todo espíritu de abuso, fuera. Todo espíritu de violación, todo espíritu de incesto, relación sexual con parientes, primos, tíos, sobrino, padre, fuera. En el nombre de Jesús se desprende. Fuera. Espíritu de pornografía, salen ahora. En el nombre de Jesús. Se desarraiga. Todo espíritu de abuso sexual, físico, mental, aún desde las palabras, salen en el nombre de Jesús. Espíritu de incubo, espíritu de sucubo, yo renuncio. Renuncie. Yo renuncio a toda relación sexual con animales. Fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mi apellido. Tú no sabes si tus ancestros tuvieron relación sexual con animales, aunque tú no lo hayas hecho, pero renuncia. Fuera. Relación sexual con muertos. Fuera. Necromancia. Relación sexual con niños. Fuera. Se desprende. Ahora. Fuera.
fuera, fuera en el nombre de Jesús. Suéltala, suéltala, suéltala. Espíritu de violencia, espíritu de abuso, fuera, 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 fuera. Shekata rabakata ramana makaya, rakata ramanda rabakata ramasaya, rakata rabakaya. El Espíritu de Dios está liberando. El Espíritu de Dios está liberando, está liberando, está liberando. Aleluya. Aleluya. Fuera, 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 fuera. Fuera. Espíritu de bestialismo. Deja las vidas. Suelta. Suelta, suelta, suelta. En el nombre de Jesús. Sale de la sangre. Sale de la columna vertebral. Sale de los vientres. Afuera. Afuera, 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 afuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora renuncie conmigo y diga: Padre, renuncio a todo espíritu de idolatría. Perdóname a mi vida, a mis ancestros, por ir a adorar a los ídolos. Perdóname por haber hecho pactos en todo ritual católico. Perdóname por haber hecho trato con la brujería. Ahora sale de mi vida, sale de mi vida, sale de mi vida, sale de mi apellido. Toda maldición de idolatría, de brujería, de chamanes, se desprende, sale de mi ADN, sale de mi alma, sale de mi mente, sale de mi apellido, en el nombre de Jesús. Vamos, siga renunciando. Cosas que el Espíritu Santo está trayendo a su mente, a su memoria. Toda relación con el ocultismo, toda relación con la hechicería. Hoy el Padre está liberando. El Padre está liberando aún de ataduras de odio por abusos sexuales, de ira contenida. Hoy salen esos demonios, salen esos espíritus. Urrakata ramasoba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí hay gente que tiene que perdonar a los que le abusaron. Suelta el perdón y vas a ser completamente libre. Dile: Señor, yo perdono al que me abusó, yo perdono al que me violó, yo perdono al que me manoseó, yo perdono a mi padre, yo perdono a mi abuelo, yo perdono a mi tío, yo perdono a mi hermano, yo perdono, vamos, 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 que el Espíritu Santo está operando. Shekatarama katarama nakatarama saya. Rakatarama katarama saya. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Vamos, se van. Ya no pueden permanecer. Dios está visitando nuestras iniquidades. Dios está visitando nuestras iniquidades. Dios está visitando nuestras iniquidades. Oh, reclama, sopla, sopla, sopla. Vientos nuevos de vida, vientos de liberación. Se desprende de mi genética. Sale todo pacto ancestral. Sí, 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 sí. Se rompe pactos ancestrales de brujería. Está habiendo un rompimiento en esta mañana de pactos de brujería de alto rango, de chamanes y de brujos. Se está cortando la línea ancestral de brujería. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera.
En el nombre de Jesús. Salen, salen, salen. Salen los espíritus inmundos. Fuera de las vidas. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Se van, se van. Se van encarcelados. Se van encarcelados de este lugar a los abismos en el nombre de Jesús. Sheke prakata ramandoro boca. Recata ramandoro bosakata ramana makaya. En el nombre de Jesús. 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 Santo, 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 santo. Santo, santo. Siga renunciando. Siga, siga, siga. Siga, 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 siga renunciando en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sopla, 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 yeah. De los cuatro vientos, de los cuatro vientos. Whoa, whoa, En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Se van, se van, se van, se van, se van, se van. Se van, se van, se van, se van, se van. En el nombre de Jesús. De los cuatro vientos. En el nombre de Jesús. Libres, 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 libres. Libre, 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 libre.